Leyes básicas de circuitos eléctricos. Ley de Ohm. Sabemos que cuando nosotros tenemos una resistencia y sobre ella aplicamos una diferencia de potencial o voltaje, sobre esta resistencia aparece una corriente, I sub 0, por ejemplo. Y la relación que existe entre ese voltaje, esa corriente y esa resistencia es lo que se conoce como la ley de Ohm. En el planteamiento de la ley de Ohm en circuitos eléctricos se utilizan dos convenciones, una convención activa y una convención pasiva. La diferencia entre estas dos convenciones radica en el tipo de carga que se asume que está circulando a través del circuito. Por ejemplo, si asumimos que el movimiento de las cargas que van a generar la corriente son cargas positivas, entonces estamos hablando de la convención pasiva. Si asumimos que las cargas que se mueven son cargas negativas, estamos hablando entonces de la convención activa. ¿Cuál es la convención que vas a utilizar en los problemitas o en el curso de circuitos eléctricos? Vas a utilizar la convención pasiva. ¿Y cómo se diferencia de la convención activa? Se diferencia básicamente por el sentido de la corriente. En la convención pasiva, siempre la corriente va a ir del mayor al menor potencial. ¿De acuerdo? Siempre va a ser así. Vamos a ver algunos ejemplitos para que quede claro esto de la convención pasiva. Supongamos una resistencia por aquí que tiene un valor de 5 ohm. Por aquí una corriente de 2 amperes y tenemos que hallar el voltaje. Ya esto es bastante sencillo, ¿no es cierto? Porque sabemos que la corriente siempre va del mayor al menor potencial y el voltaje lo podemos hallar aplicando la ley de Ohm, que dice que es igual a la corriente multiplicado por la resistencia. La corriente es 2 amperes y la resistencia es 5 ohmios, por lo tanto lo que vamos a obtener aquí son 10 voltios. Ahora veamos lo siguiente. Queremos hallar el voltaje V sub 0. Ahora te pregunto, ¿es correcto aplicar la ley de Ohm de esta forma o no? Corriente por resistencia. ¿Es correcta esta ecuación? No, esta ecuación de aquí está mal planteada. ¿Por qué está mal planteada? Por la corriente. La corriente no obedece la convención pasiva en este momento. La corriente está yendo del menor al mayor potencial. Pero mencionamos que en la convención pasiva esta corriente tiene que ir del mayor al menor potencial. Y entonces, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? Lo podemos hacer de dos formas. Si quieres utilizar la convención activa, lo único que tienes que hacer es colocarle aquí, en esta ecuación, que es la ley de Ohm, colocarle aquí adelante un menos. ¿Por qué le colocas ahí un menos? Porque ahora la corriente está yendo del menor al mayor potencial. Aquí estás utilizando la convención activa. Ahora, si no quieres mezclar las convenciones porque de repente se te complica un poquito por los signos, entonces vamos a darle a esta corriente la convención pasiva. Entonces, para la convención pasiva, la corriente debe ir del mayor al menor potencial, o sea que la corriente debe ir de esta forma. Pero como esta corriente que estoy colocando va en el sentido contrario de la corriente que estaba por aquí, esa corriente es menos 6 amperes. Y ahora sí, como ya está en la convención pasiva, o sea que la corriente va del mayor al menor potencial, podemos aplicar tranquilamente la ley de Ohm, la cual dice que el voltaje es igual a la corriente, que en este caso es menos 6, multiplicado por la resistencia. O sea que en este caso es menos 24 voltios. Como te das cuenta, si tú utilizas la convención activa con este signo de acá, vas a obtener la misma respuesta. Ya, pero para que no se te complique mucho, lo recomendable es que apliques la convención pasiva y siempre que veas que la corriente va del menor al mayor potencial, cambie su sentido y ahora vaya del mayor al menor potencial y aplica sin ningún problema la ley de Ohm. Seguimos ahora con las leyes de Kirchhoff, que son dos. La primera ley de Kirchhoff es la ley de corrientes de Kirchhoff. De esa forma la vamos a indicar en los problemitas que vamos a resolver, la cual dice que la sumatoria de corrientes que ingresan al nodo es igual a la sumatoria de corrientes que salen del nodo. Esta ley se basa en la ley de conservación de la carga, la cual nos dice que toda la carga que ingresa a un punto debe salir por ese punto. Recordemos que un punto es básicamente un nodo. Por ejemplo, tengo aquí yo un puntito, que es un nodo, y tengo por aquí 4 cablecitos.
Supongamos que por aquí está ingresando 3 amperes. Por aquí está ingresando menos 1 amper. Y por aquí está saliendo 6 amperes. Y por aquí quiero hallar la corriente que sale, que le voy a llamar I sub 0. Bien, aplicamos entonces la primera ley de Kirchhoff. Las corrientes que entran al nodo, como te das cuenta, este nodo está ingresando 3 y 1 amperio. Dice que menos 1 amperio. Dice que eso debemos sumarlo. O sea, vamos a hacer así. 3 más menos 1 amper. Como te das cuenta, esto es una suma algebraica. O sea, si es menos 1 amper y está ingresando, lo colocamos aquí donde dice que está ingresando. No corregimos el signo ni nada por el estilo, porque esto se refiere solamente al sentido de la corriente en las flechitas. Si la flechita está ingresando al nodo, entonces lo colocamos aquí donde dice que está entrando o ingresando al nodo. Y si la flechita está saliendo del nodo, lo colocamos en esta parte donde dice sale del nodo. A ver, ahora los que salen del nodo, como te das cuenta, son 6 amperes y la corriente I sub 0. Entonces de aquí tenemos que I sub 0 vale menos 4 amperes. ¿Qué significa un signo menos en la corriente? Lo único que significa es que esta corriente en realidad no va en este sentido, sino que en el sentido contrario, ¿correcto? O sea, si queremos corregir de alguna forma lo que vemos en ese gráfico, básicamente tendríamos que dibujarlo de esta forma. Por aquí estaría ingresando los 3 amperes. Por aquí estaría saliendo, y ahora sí es 1 amper. Recuerda que el signo menos solamente me indica que va en el sentido contrario. Aquí estaba ingresando y ahora cuando yo corrijo el signo debe estar saliendo. Igual esto de acá, esto de aquí es 6 amperes y esto de acá ya lo hallé, valía 4 amperes, ¿no es cierto? Como es negativo me doy cuenta que esto debe estar ingresando, no debe estar saliendo como se indica acá. Como te das cuenta, los resultados en valor van a ser siempre los mismos. El signo lo único que me indica es el sentido que va a tener la cantidad que estoy determinando, mas no modifica, digamos, de alguna forma las ecuaciones que voy a utilizar. Es por eso que esta ecuación la utilicé algebraicamente con cada uno con su respectivo signo. Y al final de cuentas lo único que hago es interpretar el resultado final para entender qué realmente significa el signo menos. Vamos ahora con la segunda ley de Kirchhoff. La ley de voltajes de Kirchhoff. Ya, esta cosita la podemos escribir así. La sumatoria de voltajes o de tensiones es igual a 0. Bien, veamos ahora un pequeño ejemplo para ver cómo se aplica. Aquí tenemos una red en la cual tenemos 4 elementos, los cuales de 3 de ellos conozco su voltaje y quiero hallar el voltaje del cuarto elemento. Ya, para eso vamos a utilizar una pequeña reglita. Lo primero que vamos a hacer es elegir un camino para poder recorrer toda esta red, todo este circuito. Generalmente, por convención, se utiliza un camino en el sentido horario. Y ahora vamos a seguir la siguiente reglita. Cuando yo recorro el camino, si voy del menos al más, entonces voy a sumar el voltaje del elemento. Si voy del más al menos, entonces voy a restar el voltaje del elemento. A ver, comencemos entonces con esta red. Voy a comenzar desde este punto en el camino, en el sentido del camino indicado. A ver, vamos hacia arriba, del más al menos. Según la convención que tenemos por aquí, si voy del más al menos, debo restar. O sea que va a ser menos 3. Listo. Ahora seguimos. Si voy del menos al más, ahora debo sumar, ¿no? De menos a más debe sumar. Más este voltaje de acá, que es 5. Ahora fíjate que vamos del más al menos. Del más al menos restamos. Menos. ¿Qué vas a restar? El voltaje del elemento. ¿Cuánto es su voltaje? Su voltaje es menos 9 voltios. Ya, es una suma o resta, recuerda, algebraica. Por eso es que va con su signo. Menos 9. Seguimos por aquí. Del menos al más. En este caso, cuando va del menos a más, debemos sumar ese voltaje, que es B sub 0. Como ya terminé de analizar todos los elementos, que son 4, esto debe ser igual a 0. Y de ahí podemos hallar el valor de ese voltaje. Menos 11 voltios. Como te das cuenta, si yo aplico esta reglita de acá, no me preocupo mucho por el signo
Simplemente me preocupo por obedecer la regla. Si voy del menos al más, sumo la cantidad, sea esta positiva o negativa. Si voy del más al menos, resto la cantidad, sea esta positiva o negativa. ¿De acuerdo? Recuerde que estas ecuaciones de acá son algebraicas, se trabaja con todo y signo, no te vayas a confundir. Igual en los problemitas vamos a ver la aplicación para que no te compliques mucho en la solución. Y por último, para comenzar a resolver problemitas, vamos a ver lo de la potencia eléctrica o simplemente potencia. Cuando viste la parte de potencia en el curso de Física 3, te diste cuenta que calculabas la potencia de dos elementos, ¿no? De resistencia y de fuentes, ¿no? Fuentes, Fe. Y analizabas cada uno por separado y luego veías su signo y luego lo comparabas, lo sumabas ya. En circuitos eléctricos no se hace eso. En circuitos eléctricos lo que se hace es analizar el elemento en sí. Por ejemplo, supongamos que este elemento tiene un voltaje V sub 0 y una corriente I sub 0. Y lo mismo para este elemento, corriente I sub 0, voltaje V sub 0. En ambos casos la potencia se va a calcular como el producto del voltaje por la corriente. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos situaciones? El sentido de la corriente. Supongamos que en este caso el voltaje, el mayor potencial está aquí a la izquierda y el menor a la derecha. Y aquí también. Pero en esta primera situación, la corriente está yendo del mayor al menor potencial. O sea que esta cosita está obedeciendo la convención pasiva. Entonces quiere decir que él ahorita está consumiendo potencia. O sea que en pocas palabras, siempre que veas que la corriente va del mayor al menor potencial, se dice que el elemento consume potencia. Consume potencia. Si es una resistencia, se le dice que disipa potencia. Mientras que si la corriente va del menos al más, en este caso se dice que el elemento entrega potencia o suministra potencia. En ambos casos la potencia se calcula de la misma forma, voltaje por corriente. Pero ten mucho cuidado en esta parte porque el voltaje y la corriente ambos deben ser positivos, porque la potencia siempre es positiva. Vamos a ver un ejemplo para que veas cómo se aplica esta ecuación. Tenemos este circuito donde por aquí vemos que circula una corriente de 5 amperios en este elemento de 3 voltios, por aquí menos 6 voltios, 5 voltios, menos 15 voltios, menos 3 amperes, menos 2 amperes. Lo que quiero calcular ahorita es la potencia de cada uno de ellos y quiero ver si el elemento consume o entrega potencia. Primero, siempre cuando vas a calcular potencia, debes averiguar el voltaje de cada elemento y la corriente de cada elemento. En este caso, solamente faltaría la corriente de este elemento. Pero sabemos que estos 5 amperios también pasan por este elemento, así que ya tenemos la corriente de dicho elemento. Su corriente es 5 amperes. Realizaremos una tablita donde ubicaremos las potencias de los elementos que consumen y entregan. En esta columna voy a colocar la potencia consumida, en esta columna la potencia entregada y estos 3 voltios, 6 voltios, 5 voltios y 15 voltios hacen referencia a cada uno de los elementos. Bien, entonces comenzamos. Este elemento de acá vamos a calcular su potencia. Su potencia va a ser igual a su corriente por su voltaje. En este caso el voltaje vale 3, la corriente vale 5 y por lo tanto su potencia es 15. Ah, cierto, recuerda que la potencia siempre se mide en watts. Tenemos entonces 15 watts. Ahora vamos a ver si consume o entrega. Si consume, la corriente debe ir del más al menos. Y si entrega, la corriente debe ir del menos al más. La corriente en este caso sobre este elemento está yendo del menos al más. Por lo tanto, él entrega potencia. O sea que estos 15 watts buscamos aquí en la tablita. En el elemento de 3 voltios está entregando. Por lo tanto, colocamos aquí 15 watts. ¿Y qué hacemos con esta parte? Bueno, con esa parte no hacemos nada porque recuerda que un elemento o consume potencia o entrega potencia. No puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Por lo tanto, aquí ponemos simplemente rayitas para indicar que no está no está actuando de esa forma. Vamos ahora con este elemento de acá. Mucho cuidadito con este elemento. Primero voy a calcular su potencia. Ya, la potencia, recuerda, solamente toma los valores. El voltaje es 6. Acá dice menos 6, ¿cierto? Lo colocamos 6. 6. Y multiplicamos por la corriente, que es 5. O sea que esta cosita es 30 watts. Ahora, lo que me interesa saber es si la potencia
va en la parte de consumida o en la parte de entregada. Para eso debemos ver la corriente. La corriente en este caso va del mayor al menor potencial, del más al menos. Si va del más al menos, vemos que debe consumir, ¿cierto? Ya, pero te cuento, eso está mal. ¿Por qué? Porque fíjate que esta cosita es menos 6 voltios. Entonces, realmente su voltaje debe estar así. Aquí el mayor potencial y aquí el menor potencial, y son los 6 voltios que vemos ahí. Y por este lado la corriente está yendo de esta forma, con sus 5 amperes. Entonces realmente la corriente está yendo del menor al mayor potencial. Y cuando la corriente va del menor al mayor potencial, la fuente, o bueno, el elemento, está entregando potencia. Por lo tanto, estos 30 watts son potencia entregada por ese elemento. Colocamos acá 30 watts y aquí nada. Por eso mencioné, cuando tú aplicas la ecuación de potencia, tienes que verificar que ambos sean positivos y eso lo vas a conseguir corrigiendo el signo del elemento. Eso lo puedes hacer así un costadito e indicar nada más, ¿de acuerdo? En este caso, fíjate, el más está a la izquierda y el menos a la derecha, pero es menos 6 voltios, lo cual implica que en realidad la polarización o la polaridad está al revés. El más debe estar a la derecha y el menos a la izquierda, como justamente lo he colocado aquí abajo. Continuamos ahora con este elemento de aquí. A ver, por este lado. La potencia es igual al voltaje, que es 5, multiplicado por la corriente. Recuerda, solamente nos interesa el valor de la corriente. Y esto me da 15 watts. Ahora, ¿en qué lado está? ¿En la potencia consumida o entregada? Para eso, recuerda, debemos corregir tanto el voltaje como la corriente. En este caso, el voltaje no hay problema porque el voltaje ya es positivo, lo cual quiere decir que el voltaje, el mayor potencial está arriba y el menor potencial está abajo. Lo que voy a corregir es la corriente. Fíjate que la corriente está yendo hacia arriba, ¿cierto? Pero es con signo menos, o sea, es menos 3. O sea que realmente la corriente está yendo hacia abajo, 3 amperes. Y si analizamos esta parte, me doy cuenta que la corriente está yendo del mayor al menor potencial. Entonces, vamos por este lado y cuando la corriente va del mayor al menor potencial, significa que el elemento está consumiendo potencia. O sea que estos 15 watts que le corresponden al elemento de 5 voltios son 15 watts de potencia consumida. O sea, aquí 15 watts. Y obviamente el elemento, si está consumiendo potencia, no puede entregarla. Seguimos ahora con este último elemento. Ya, lo mismo. Su potencia es igual a su voltaje, que es 15, multiplicado por su corriente, que es 2, o sea que su potencia es 30 watts. Ahora debemos ver a qué lado pertenece, si le pertenece a la potencia consumida o le pertenece a la potencia entregada. Para eso vamos a corregir el verdadero, digamos, signo y sentido que van a tener el voltaje y la corriente. A ver, comenzamos primero con el voltaje. Ese voltaje, fíjate que es negativo. Como este voltaje es negativo, significa que el mayor potencial debe estar arriba y el menor potencial debe estar abajo. O sea que es así, más menos 15 voltios. Y estos menos 2 amperios, bueno, son negativos, significa que la corriente no está yendo hacia arriba, sino que está yendo hacia abajo. La misma magnitud, 2 amperes. El signo recuerda que solamente indica el sentido para la corriente y para el voltaje la polaridad. Si sale positivo, la polaridad es correcta, como justamente ocurre aquí en 3 voltios. Y si es negativo, la polaridad debe estar invertida, como justamente ocurre aquí en los 15 voltios. Salió menos 15 voltios, lo cual implica que el más está arriba, el menos está abajo. Aquí está eso. Muy bien, entonces ahora sí, comparamos. La corriente va del mayor al menor potencial y sabemos que cuando la corriente va del mayor al menor potencial, el elemento consume potencia. Por lo tanto, estos 30 watts están en la parte de consumo de potencia para ese elemento de 15 voltios. Ya está. Y ahora pasa algo bastante curioso que siempre debes ver que se cumpla en todos los circuitos, y es el hecho de que la potencia consumida es igualita a la potencia entregada total. La potencia consumida total, ¿cuánto es? 45. Y la potencia entregada total, ¿cuánto es? 45. Y siempre deben ser igualitos. En el siguiente video veremos las aplicaciones de todo esto en problemas que han venido en las prácticas y aparte de eso introduciremos conceptos complementarios como supernodo, supermalla y algunos otros métodos más para la solución de problemas.